bueno que continúan en sintonía aquí disfrutando con la familia por una sociedad en valores. En este momento hemos llegado a nuestra entrevista central y nos engalana con su presencia una cara muy conocida por todos y todas ustedes. Se trata de José Mármol. Bienvenido a este su espacio con la familia. Gracias, gracias, Betty. Bueno, don José Mármol, usted está aquí precisamente en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. ¿Qué le ha parecido lo poco que ha visto a su llegada? Bueno, te comentaba hace un momento que estoy realmente impresionado porque yo conocí este espacio cuando era Biblioteca República Dominicana y luego vine en una primera etapa ya de este proyecto y lo que he visto hoy me sorprende muy gratamente porque estoy viendo una biblioteca con todas las de la ley, ¿no? Y con muchos volúmenes, lo cual me llena de entusiasmo porque eh, se cree a veces, ¿verdad?, que el libro físico está en una fase o de decadencia o de extinción y resulta que no hay nada más falso que eso, ¿no? Y ver tantos libros interesantes aquí, tantos volúmenes eh, recientes, obras muy recientes, pues refleja el hecho de que sigue vivo el libro y que yo asumo que son estos libros utilizados por jóvenes y niños aquí en la biblioteca. En el momento que estamos haciendo esta grabación, estamos conmemorando el Día Mundial del Poeta y precisamente por eso lo tenemos acá, aparte de que usted es un conocido comunicador y está muy enrolado al mundo corporativo de la República Dominicana. ¿Cómo se da esa combinación entre poeta, filósofo, comunicador y también ligado al mundo de los bancos? Bueno, yo aprendí muy temprano de un dicho latino, ¿verdad?, que dice que primero se vive y luego se filosofa. Entonces, el ámbito corporativo lo que significa para mí es el modo de ganarme la vida honrada y, y sacrificadamente, porque es un mundo muy exigente. El ámbito corporativo dominicano está inmerso en las tendencias mundiales de la cultura de la exigencia y eso es muy retador, realmente es un desafío. Pero yo lo asumí desde muy joven. Tuve que trabajar para poder estudiar aquí, para poder mantenerme y luego es parte de mi, de mi vida cotidiana, natural, ordinaria, para combinar esto con mi vocación de lector y de autor de garabatos, ¿verdad? Esto, pues, disciplina ha sido un factor fundamental. Disciplina para la vida corporativa, disciplina para la vida intelectual. Y yo creo que se pueden combinar esas dos facetas. Eh, la vida para mí es un soplo. A veces me gusta la expresión muy popular que dice que es como algo prestado. Y siempre he creído en la necesidad de aprovecharla al máximo y de tratar de dejar algún legado, por modesto que sea. No tiene que ser nada extraordinariamente trascendente, ni mucho menos, pero que una vida en la que llevada, ¿verdad?, con valores, con principios éticos y en la que hayas entregado a tus familiares, a tus amigos más cercanos, un pequeño don, un legado, yo creo que ya es una vida que no perece. Dentro de ese legado que está dejando José Mármol en su vida, que todavía le falta mucho por recorrer, están esas publicaciones, esos libros, esas poesías. ¿Cuándo comenzaste a escribir y por qué, de dónde te surge esa vocación de poeta? Yo llego a la escritura y a la lectura, porque para mí son dos actos inseparables, por accidente, en cierta forma, porque realmente mi vocación infantil era la de pintor. Yo estudiaba pintura, dibujo, escultura en la Escuela de Bellas Artes de La Vega, donde me crié. Esto, y un día, siendo niño, tendría entonces entre 9, 10, a lo sumo 11 años,
Llegué a la escuela, eran clases en la tarde y estaba cerrada. Bellas Artes de La Vega se alojaba en el edificio de Don Zoilo García, que es una joya arquitectónica caribeña. Hoy día nada más está la fachada porque todo, prácticamente el interior era de madera y se produjo un incendio y se perdió todo ese interior. Pero bueno, la escuela estaba cerrada porque no se le pagaba a los profesores, el Estado no cumplía con su deber ante los maestros y ellos decidieron no dar clases y la escuela se cerró, tanto en pintura como en dibujo, como en escultura, como en música, que se enseñaba allí también, en fin. Y yo, que estaba habituado a ir a una librería de La Vega, que se llama Librería Valencia, a comprar hojas de papel bond, carboncillo, lápices de dibujo, guache, acuarelas y todos los pinceles, todos los elementos propios del trabajo pictórico, pues iba viendo, conforme pedía mis cosas, veía los libros, curioseaba y demás, y al verme sin posibilidad de canalizar las inquietudes creativas a través de la pintura, pues lo que más próximo tenía al lado de los materiales pictóricos eran los libros y empecé a comprar libros ahí en la librería Valencia. Y recuerdo que dentro de las primeras compras que yo hice con el mismo dinerito que mis padres me daban para comprar materiales de pintura y dibujo, fueron los Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío en una edición muy, muy modesta, y también los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, y las églogas de Garcilaso de la Vega. Y así empecé. Tendría entonces 10, 11 tal vez años de edad, y ahí empecé a hacer garabatos, algunos de los cuales mi esposa Soraya dice que guarda y que yo le he dicho que perdería la cabeza si lo sacara. Pero empecé temprano, empecé en la niñez y luego ya en la adolescencia, entonces cuando estudiaba en el bachillerato sobre todo, ya me interesé mucho más y yo creo que decidí a esa edad o definí mejor mi vocación por la escritura y por la lectura. Y ya la biblioteca del Colegio Agustiniano de La Vega, yo la conocí bastante bien. De modo que cuando llegué a la universidad, que entonces era el año 78, 79, fines del 78, inicio del 79, se estaba llamando a la creación del taller literario César Vallejo, a los jóvenes que les interesara la literatura, la lectura, la escritura. Y yo me acerqué allí. Mateo Morrison, el poeta importantísimo, ¿verdad?, para todos nosotros en muchos sentidos, era el director de extensión cultural de la UAS y me acogió en ese proyecto de creación del taller literario César Vallejo en la Universidad Autónoma, y entonces sí, ya yo me identifiqué mucho con la literatura como oficio y con la filosofía como ámbito de reflexión, de estudio, que fue lo que estudié realmente en la UAS, filosofía y sociología. Y ya, como dice Cervantes, la poesía es una enfermedad contagiosa y peligrosa. Al hacer ese recuento sobre cómo surgió esta chispa de la poesía, se repite un elemento y es el amor por la lectura. Aparte de tener amor hacia los libros, ¿qué otros elementos debe de tener un poeta para tener éxito, para de verdad publicar? Bueno, es verdad que para mí el proceso creativo de la poesía, del ensayo, y si practicara otros géneros, bueno, de la escritura fragmentaria, que lo hago, es imprescindible la articulación de la lectura y la escritura, o la lectoescritura, como se suele llamar técnicamente. Pero tenemos que admitir que hay personas a las que les gusta leer simplemente. Leen, y leen con una pasión y con una voracidad tremenda y no escriben nada, no son creadores, pero son grandes lectores, lo cual es muy importante también. Y tener una conversación con personas de ese calibre siempre es una experiencia positiva. Pero lo que es imprescindible a alguien que tenga la vocación de la escritura es la sensibilidad ante el lenguaje. Hay gente que intenta escribir, y qué bueno que lo intenta,
pero uno se da cuenta de que el lenguaje le resulta en ese ejercicio escritural algo completamente ajeno, extraño, y no se puede ser escritor si no tienes en ti la convicción de que eres instrumento del lenguaje, no al revés. Hay mucha gente que se cree que debe ser al revés. No, yo me siento un instrumento de la magia, del misterio del lenguaje. Y creo que para ser poeta, la sensibilidad ante el lenguaje o la lengua como uno de los sistemas de signos, de símbolos predominantes en una cultura, es imprescindible. Como instrumento de lenguaje, José Mármol ya tiene muchas publicaciones en su haber, es uno de los poetas dominicanos más reconocidos. Usted también mencionó a Mateo Morrison, que es una persona también muy querida por este equipo. Y de verdad me gustaría conocer su opinión acerca de cómo usted ve la poesía dominicana en estos momentos. Yo tengo que serte franco, la veo con entusiasmo por un lado, con optimismo, y por otro lado con bastante pesimismo. Optimismo por el hecho de que hay jóvenes que, a pesar de la escasez de lectores, a pesar de que en realidad nuestro sistema educativo debe hacer mucho más por crear una cultura de la lectura, en un hábito de la lectura en nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? En los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y yo creo, por el lado del optimismo, que a pesar de todo ello, hay jóvenes que se preocupan por crear a través del lenguaje. Y lo vemos en otros ámbitos, lo vemos en la pintura, lo vemos en la música. Y eso es valioso per se, eso es valioso por sí mismo ya, que haya una actitud de, en vez de estar perdiendo el tiempo en actividades banales y en vicios y en inconductas o disvalores, estén preocupados por leer, escribir y por crear. El lado del pesimismo se me despierta cuando veo que muchos jóvenes quieren asumir la creación literaria o el trabajo intelectual más como una pose que como un verdadero oficio. Y lo peor en muchos casos es que algunos aspiran a tener ese recurso como una escalera para la llamada ascendencia social o profesional. Y eso es un error. Eso es un error garrafal. Y yo siempre he creído en una frase de Juan Carlos Onetti, ese gran escritor, ¿verdad?, que murió ya en España, escritor uruguayo, ¿no? En una entrevista a él le preguntaron una vez que qué aconsejaba o qué pensaba de los jóvenes escritores, y él dijo: yo los divido en dos, a los jóvenes que veo en el afán de la escritura y demás, ¿no? Un grupo que es el de los que quieren llegar a ser escritores a como dé lugar, y otro grupo que es el de aquellos que simplemente quieren escribir. Y acotó: creo más en los últimos. Y eso digo yo también. Finalmente, señor Mármol, tenemos en nuestras manos un libro que es una de sus obras más recientes. Se llama El amor, ese quebranto. ¿Por qué ese quebranto, el amor? Bueno, literalmente es parte de un verso mío, de un poema mío, ¿verdad?, que dice algo así, no lo sé de memoria, pero como: el amor, ese quebranto, habría de llegar. Y entonces ahí narra una pequeña historia, como es todo poema, que siempre es una pequeña historia ficticia, ¿verdad?, con elementos verídicos a veces, pero siempre va a ser la experiencia de un lector, escritor, ¿no? Y experiencia que cuando tú la leas se va a convertir en tu experiencia de lectura, y si escribes, probablemente de escritura. Pero es simplemente eso. Pero el amor, en definitiva, es como la figura de Jano, ¿verdad? Tiene una cara hacia adelante que ve con optimismo y esperanza, pero tiene otra cara detrás
¿verdad? Que mira hacia atrás y entonces ve con pesar. Y el amor es un sentimiento humano y todos los sentimientos humanos tienen esa ambivalencia. Y por eso cuando yo digo, bueno, que ahí en ese libro figuran poemas de amor, tengo también que admitir que figuran poemas de desamor. Porque el desamor es la otra cuerda, ¿verdad? Que complementa el círculo o la circunferencia de lo que es el amor. Entonces, no es expresión de dolor propiamente dicho. El amor es una dicha en cierta forma, ¿verdad? Pero si esa forma da un giro de 180 grados, entonces ya es una desdicha y por tanto puede ser salud en un sentido y puede ser quebranto en otro. José, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con los televidentes de Con la Familia por una Sociedad en Valores. Personalmente te manifiesto admiración y también quiero decirte de que esa preocupación como escritor que tienes acerca de los jóvenes que no están leyendo, no están escribiendo, lugares como este, como la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, han surgido con ese fin, precisamente de fomentar el amor hacia la lectura. Con ustedes, amigos, continuamos con más contenido aquí en Con la Familia por una Sociedad en Valores.